quiero hablar particularmente es de los líderes que no tienen el cargo, o sea, que no tienen el puesto. Y esto en realidad se llama el líder informal, que son aquellas personas que de una u otra forma tienen influencia, tienen peso y también pueden apoyar para que las cosas se den correctamente o solucionar problemas o impulsar también el equipo. Es una persona que si se aprovecha muy bien, puede hacer de que las cosas se hagan mejor en la organización o al menos en el departamento. Y esto no solamente ocurre en las organizaciones, sino puede ocurrir también en distintas partes en nuestra vida diaria. Hasta en la misma familia puede ocurrir alguna persona que no necesariamente el cabeza de la familia, el padre o la madre, pero puede ser algún hermano, algún primo, pero su presencia, sus palabras o la forma en cómo se relaciona con los demás ayuda a que las cosas vayan por buen camino. Pero ahí en particular, y otra cuestión también que quiero añadirle, es que yo suelo darle un enfoque muy estratégico a la manera en cómo yo explico. Y te voy a mencionar por qué. Porque hay personas a quienes tú intentas ayudar y a cambio puedes recibir insultos, desconfianza, puedes sentir o ellos te pueden ver de que tú estás intentando o influenciarles o persuadirles o hasta tumbarles de tu camino, cuando no era tu impresión. Por lo tanto, el asumir este liderazgo informal, y no solamente aquí, sino en todos los aspectos de la vida, es importante también entender cómo nos relacionamos con el entorno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, porque otras personas se pueden poner en nuestro camino y nosotros no lo sabemos. Entonces, aquel líder informal es aquella persona que puede ayudar y no solamente puede ser uno, pueden ser varias personas dentro del equipo. Pero ¿qué pasa si tus acciones hacen de que las otras personas vean o te vean a ti de manera negativa? Más, a mí me pasó como hace 2 años, cuando estaba asesorando a una persona en cuanto a su planificación de carrera y estábamos trabajando lo de las habilidades blandas y duras. Y en cuanto a su posición pues, superior, habían algunos elementos como que tenía que ser más estratégico y otras áreas donde tenía que tener con más conocimiento, pero también está el elemento de las habilidades blandas, que es la forma en cómo tú solucionas problemas, te relacionas con los demás o alcanzas objetivos. Y me había contado que en una reunión había hecho una presentación junto con los demás directivos de la empresa, pero lo había hecho de una forma que lo hizo hasta mejor que su jefe, porque él quería también destacarse y hasta me dijo que vio a su jefe y estaba asustado porque lo hizo de una forma impresionante. Y él contándome esto, yo ahí es donde activó en mi caso la alerta. Y yo le dije, no se trata de que tu jefe te vea como una barrera, como alguien que le quiere quitar el puesto, sino como una persona que le va a dar apoyo. Entonces, tal vez tu intención pueda ser el de brindar apoyo en tu organización, pero no necesariamente las otras personas lo van a ver allí así. Entonces, está el objetivo, pero también está en la manera en cómo tú entiendes a las otras personas y la forma en cómo tú te presentas y te relacionas o hasta das órdenes o sugerencias pueden hacer que ocurra lo contrario, es decir, esto que está acá. En una situación como tal, más allá de dar puntos contrarios al jefe o destacarse aún más que el jefe, lo que pudo haber hecho es resaltar algunos elementos o ideas que el mismo jefe decía de tal manera de que, oye, lo exaltas a él, le apoyas a él y al mismo tiempo te maximizas a ti mismo. Y puede ocurrir también junto con los otros compañeros. Entonces, esto no solamente ocurre en el trabajo, ocurre en la vida misma, en cualquier tipo de aspecto en la vida. Siempre debo tener en consideración las cosas que yo hago. Así que la otra parte, la otra cara de la moneda es la forma estratégica. Es aquel punto en contra o aquellas mediciones que tenemos que tener porque siempre hay algo bueno o hay algo malo y a la hora de hacer de cosas, acciones y a la hora que tú quieras planificar tu carrera, tú por ejemplo ahora te puedes hacer coordinador de logística y tú te imaginas como gerente o director de logística, hay una carrera, hay unos tramos, hay algunas cosas que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer de manera estratégica. Y vamos a continuar con esto. Aquí hay varios elementos que tengo que mencionarte que son los que tienes que tener siempre en consideración. Ya partiendo de la idea de que es importante un líder que no tiene cargo, pero que puede influenciar y apoyar a los demás. Este enfoque o esta presentación está más enfocada
a aquellos que son compañeros del equipo. Si fuese como para el líder formal, yo lo presentaría de otra forma. Así que quiero también delimitar esto. Hemos aprendido de que si lo haces mal, puedes poner a las otras personas en contra. Pero ahora, para primero comenzar a hacer ya esta estrategia, necesitamos identificar varios factores. El número uno es el entender el entorno, o mejor dicho, a las otras personas con las que tú tienes de compañeros de trabajo. Lo ideal, y de hecho es algo que he visto casi que en todos lados, la gente que te habla de liderazgo siempre te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, apoya a tu equipo, y ideas espectaculares, pero muchas veces pueden pasar por lo irreal, porque podemos encontrarnos con cualquier tipo de situación como este tipo de personas, aquellas personas que pueden ser chismosas. Imagínate que tú intentes apoyar a los demás compañeros y salga ese tipo de chismoso y empieza a decirle a los demás que tú, y a transformar lo que es la realidad y decirle no, que Luis lo que quiere es llegar y tener el puesto de Juan, que es el jefe, y empieza a decirle a los demás y entonces termina siendo que los demás me vean de manera diferente. Puede ocurrir a aquellas personas que apuntan a ser el protagonista siempre. Puede ocurrir a aquellas personas que son demasiado formales, o aquellos informales que hacen las cosas correctas, pero de manera incorrecta, o aquellos que también atacan a los otros, o inclusive a los flojos, a aquellos que tú de repente tú ves que está siendo muy poco productivo y tú dices, bueno, vamos a ayudarlo, y no quiere ser ayudado, sino que está allí porque sencillamente está. Cuando tú identifiques alguna de estas personas que está acá, bueno, también está el manipulador, que no se nos olvide. Si tú te encuentres con alguna de estas personas, aquí hay una señal de alerta, porque puede ocurrir que cuando entre tu participación puedas entrar en conflicto con alguno de este tipo de intereses o de intenciones. En este caso, la primera pregunta que tendrías que hacerte tú es, ¿cómo son mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? Dentro de mi equipo, no solamente mis compañeros, sino también mis propios jefes, algunos de ellos son problemáticos o son participativos o son abiertos. Dependiendo de esta respuesta, podrías llegar al punto en el que puedes decir, oye, puedo hablar con ellos de esta forma, o necesitaría buscar un abordaje diferente para que entonces no entre en conflicto con ninguno de ellos. Un primer punto donde debes comenzar es en el entorno y el entender cómo son estos. Luego voy a indicarte una serie de herramientas para que tú puedas manejar este tipo de personas conflictivas, pero y que no solamente lo puedes aplicar en esto, sino en todas las situaciones. No, esta es la tercera vez que lo menciono, pero me encanta decirlo. Esto se aplica en todo. Importante. Lo segundo tiene que ver con las motivaciones y con las preocupaciones. Me explico. No necesariamente puedes tener a una persona que sea conflictiva en tu equipo para que una acción que tú tengas transforme un problema. Puede ocurrir que alguno de ellos te la lleve muy bien, pero que esté pasando por algún tipo de preocupación o tenga motivaciones distintas. Es más, también puede ocurrir que en tu equipo tengas a la persona más antigua en todo el departamento y cree que por todo el tiempo que tiene trabajando está a punto para llegar y ser el próximo jefe del departamento, el jefe de logística. Perfecto. Y cuando empieza a ver de que tú das ideas y comienzas a participar, puede entrar en conflicto con esta persona. Así que, si bien la primera pregunta que debes hacerte es cómo me relaciono y cómo son mis otros compañeros, también tendrás que preguntarte lo siguiente: ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y aquí también entra en juego no solamente relacionado a ello, sino las cosas que ocurren en la empresa. Por ejemplo, ¿existe alguna preocupación en función a cómo se están organizando el trabajo? Por ejemplo, la nueva implementación en cuanto al teletrabajo, no se le reconoce al equipo o a ninguno de ustedes, o no se le da el reconocimiento adecuado. Entonces, si tú vienes con ideas y te encuentras con un ambiente en el cual ellos no se sienten reconocidos, puede también entrar en conflicto. Van a decir, ya viene él, ya ha venido las ideas y esto yo lo que quiero es buscar otro trabajo. Entonces, importante que tú tengas en cuenta qué motivaciones tienen ellos o sus preocupaciones. Otros elementos, y esto fue también un estudio, solamente lo mencionas, de Hostels Tour, menciona que hay aspectos que son de preocupación de parte de muchos empleados que pueden ser en función al salario, fue el saldo o
o falta de reconocimiento, falta de motivación, pero estos son aspectos que en lo personal pudieras trabajar de manera indirecta o mencionarles a tu jefe, también dependiendo de cómo sea esta persona. Recuerda, luego te voy a explicar un poco sobre cómo vamos a influenciar o hablar con los demás. Estas son las bases con las que nosotros podemos entender bien cómo son nuestros compañeros, cuáles son sus motivaciones y también sus preocupaciones. Habiendo identificado esto, viene la situación. ¿Qué problema hay? ¿Qué situación se tiene que mejorar? ¿Cómo puedo participar yo? Ante esto, supongamos si hay una bajada en cuanto al departamento o sencillamente ante esta situación de esta coyuntura, puede ocurrir en caso en el que comienzan a bajar en gran medida las ventas porque muchos clientes no estén comprando los servicios o no lo consideren relevante y entonces esto efectivamente esté afectando también a todo el grupo y es donde tú ves una situación de problema, pero tú ocurre que tienes buenos conocimientos en cuanto a estrategia de marketing digital o conoces cosas que tengan que ver con no sé, LinkedIn o algo que tú sepas que puede aportar a la empresa. Aquí es donde entra en juego estas variables que estamos nosotros teniendo aquí. Si ocurre la situación en la que tú puedas participar y tengas ese conocimiento, yo creo que me adelanté mucho, y tengas ese conocimiento, entonces aquí tienes un punto de partida. Y aquí es donde se activa esta necesidad de ese líder informal. Por lo tanto, entra en juego lo que es la identificación. Entra en juego lo que es la necesidad de identificar lo que son nuestras posibilidades para que apunten a mejorar. Si yo puedo llegar y orientar o formar un poquito más a mi equipo o apoyarles para que aprendan a utilizar X red social o que aprendan a hacer mejores ventas por teléfono o que aprendan a organizarse para mejorar mi productividad, aquí hay que empezar con un punto de partida. Entonces ya tengo lo que se llama es la propuesta y la forma como puedo vincular. Pero aquí es donde viene en la manera en cómo lo vamos a abordar. Si vemos que de repente nuestro jefe tiene la incapacidad o tiene el inconveniente de que no se sabe comunicar con el equipo o que no sabe darles instrucciones claras, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo lo puedo corregir o cómo le puedo ayudar? A la hora de abordar o influenciar a las demás personas, la pregunta que tenemos nosotros que hacer es cuál pudiera ser nuestro contra y cómo podemos usarlo. Si necesitamos ayudar a nuestro jefe, porque puede sentirse colapsado ya que necesita orientar el equipo para que venda más y él no lo sabe hacer y tú lo has identificado, ok, no lo vas a corregir en público, no se corrige en público, se corrige en privado, pero también dependerá de cómo es la persona. Aquí es que este liderazgo informal entrará en juego lo que es tu habilidad de solucionar el problema, tu habilidad de relacionarte con los demás y también la forma en cómo tú te haces estas preguntas. Si tu cliente es una persona que es abierta a escuchar y hablar con los demás, a pesar de que tenga el problema de dar las instrucciones, entonces puedes llegar y pedirle de que conversen luego del trabajo, que se reúnan y ahí es donde le comienzas a dar esta sugerencia. Oye, mira, ¿sabes qué? He visto que pasa esta situación y el equipo es de tal forma. Entonces le puedes dar de una vez el planteamiento. Pero si ocurre que tu jefe es una persona que es un poco difícil para poder ver los puntos de los demás, entonces aquí entrará en juego una forma diferente de abordaje. ¿Cuál puede ser? A través de las preguntas. En vez de hacerle ver que tú estás influenciándole para que tome una decisión aparte, trata más bien de que él busque o ella encuentre por sí mismo la respuesta. Porque le puedes hacer una pregunta. Oye, ¿sabes qué? Yo he visto que Marco es de tal forma y que él no capta cómo están haciendo esto. ¿Qué te parece hacerlo de esta forma? ¿O qué te parece? Es decir, haz preguntas que hagan que tu jefe o el gerente encuentre la respuesta, tome acciones y no le estás tomando el puesto. También ten en cuenta que a la hora de que tú te vayas a reunir con tu jefe, no es que a la hora de estén saliendo todos del trabajo, vean de que tú te vas yendo por otra parte a reunirte con él o con ella, porque ellos tal vez puedan ver de que tú estás intentando algo de por medio. Entonces, este liderazgo informal, yo lo voy a denominar liderazgo informal estratégico, porque tiene que tener en cuenta la manera en cómo las otras personas te van a ver. Ahora,
Hay un libro y que es de alguien bastante conocido, que es de Carnegie, en Carnegie se le dice en otros lados, que se llama Cómo influenciar a las otras personas y ganar amigos. Él nos menciona de que es inútil criticar y reprimir a las demás personas porque cada uno, hasta inclusive aquellas personas que hasta han sido presidiarios, están en la cárcel y han cometido unos crímenes terribles, ellos hasta se justifican. Si tú ves que una persona está cometiendo un error y le haces ver ese error, lo primero que va a hacer la persona es que no va a ver el error, no va a ver la oportunidad de mejora, te va a ver a ti criticándole. Entonces, situaciones como esta necesitan abordajes más efectivos. Para ello, como con el ejemplo del jefe, habrá que buscar otras alternativas. Habrá que buscar un espacio donde sea mejor poder indicar las cosas. Y pudieras también hacerle saber o utilizar técnicas que más allá de verle el error, es verle algo que se haga, que lo haga de mejor manera. Supongamos, apreciar algún aspecto positivo. Aquí, y lastimosamente, es un tema que da para mucho de qué hablar, en verdad. Tengo que hacer en este aspecto un resumen, pero sí te recomiendo que luego investigues este libro, que te va a ayudar a tener también varias directrices, te va a gustar bastante, y también te recomiendo un libro que se llama Pensar rápido y pensar lento, también es excelente, espectacular. Pero si quiero llegar y poner algunos puntos o algunos principios que utilizarías con mayor efectividad para influenciar a otras personas a la hora de que tú implementes algún cambio o mejora o sugerencia, te recomendaría esto. Cuando tú vayas a llegar a influenciar a alguien o darle alguna recomendación, la cuestión tiene que verse orgánico, tiene que verse de manera natural. Imagínate que tú tengas algún compañero que casi nunca te relaciones, a pesar que tengan el mismo departamento. Y ocurre que te acerques a pedirle, a darle recomendaciones o sugerencias. Esto, desde la perspectiva de la otra persona, se va a ver como que extraño. Oye, ¿por qué Luis está haciendo esto? Por lo tanto, lo ideal es que comiences a hacer un acercamiento a estas personas de una manera paulatina, aunque rápida, hasta que llegue el punto que puedan sentirse un poco de confianza, y allí es donde lances esa pequeña bomba, pero no como crítica, como sugerencia o como elementos que puede llegar y mejorar o soluciones que puede encontrar por sí mismo o por sí misma, o inclusive, por último, indicar cosas por las que sea buena y en base a esto hacer las cosas mejor. Eso va a demostrar de que la persona, de que tú te estás interesando de manera genuina. A la gente le encanta el reconocimiento, que a otras personas le reconozcan. Decirle, hola, Juan, mira, me encanta mucho cómo haces tal actividad o cómo te queda esto y tal. Entonces, reconocer los aspectos positivos te va a ayudar y de una manera mucho más efectiva, sin generar esa reacción negativa de estas personas y que va a hacer que dé al punto a aquello que esta persona tiene que mejorar. Por lo tanto, no critiques, condenes o te quejes. Entonces, si también quieres ayudar a que alguien identifique sus propios errores, utiliza técnicas como el coaching o preguntas poderosas. Estos tipos de preguntas apuntan a que no es que tú le vayas a decir que mejorar, sino con ciertas preguntas, él o ella identifique por sí mismo cuál es su problema o qué es lo que tiene que mejorar. Importante también identificar o mencionar cuáles son sus logros, cuáles son los aspectos que son muy, muy buenos, como lo había mencionado. Pero importante también es hacerle sentir importante. Así como logras verlo, esto, que si bien son temas bastante extensos, lo podrás ver con mucho más detalle en su libro de Dale Carnegie, cómo influenciar también a otras personas, donde vas a conocer estos elementos con mucho más detalle. Sé que he pasado el tiempo de los 20 minutos, más o menos llevo alrededor de 25. No sé si queda algún tipo de espacio tal vez que pueda extenderme un poquito más o responder a las preguntas. Sí, Cristian, ¿me comentas, por favor? acá estoy. Decime vos cuánto nos queda. Si son unos minutos más, no hay problema. Ahí la audiencia está escuchándote atentamente. Genial, vamos a ver. Uno es que, no, para que tú comiences a trabajar sobre esto, es que identifiques algunas oportunidades de mejora y será clave también el motivar.
Lo importante aquí es que no es que asumas un rol de líder o el gerente o el jefe sustituto, sino que sea una persona que apoye al líder y que se vea y que se sienta en todo momento, o que sea una persona que apoye a sus compañeros, no que quiera asumir las responsabilidades de otros, no que quiera opacar a las demás personas. Entonces, puedes tener la intención, pero la manera en cómo tú lo abordes puede generar rechazo o puede generar motivación y aprecio y mucha recepción. Entonces, este liderazgo informal es algo que te va a ayudar no solamente a mejorar el ambiente laboral, al alcanzar también a los objetivos, sino también a tener un mejor desarrollo de carrera. Porque si eres una persona que ayuda, que apoya, es reconocido y reconoce a los demás, cuando lleguen y digan, oye, ¿qué persona puede llegar y recomienda o pueden recomendar para el próximo gerente o jefe del área? Probablemente digan que va a ser Luis Prado. En este aspecto hay algunos pequeños detalles que tienen que ver con las habilidades de un líder, pero probablemente esto haya sido elementos que hayan mencionado previamente. Sí quisiera aprovechar de responder las interrogantes, responder las preguntas que otras personas hayan tenido sobre esta temática. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo pues esta temática. No sé cómo están las preguntas por aquí. Bueno, vamos a las preguntas entonces. Gracias, Luis. La verdad, súper claro la información que compartiste. Hubo buenos comentarios que fueron poniendo, así que pasemos a las preguntas entonces. Vamos con la primera, y ahí Magdalena nos pregunta es, ¿cómo podemos influenciar en alguien que no acepta que en realidad tiene un bajo desempeño? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le dirías, Luis? Esta pregunta es interesante porque se trata de identificar pequeños aspectos de la personalidad de este individuo, porque en un momento yo he mencionado distintas maneras de abordaje. Supongamos, tú puedes dar sugerencias en privado, pero hay personas que estas sugerencias se las pueden hasta tomar mal. Si tú ves que la persona es alguien que es abierto a conversar, y que puedes tener la suficiente confianza de decirle cosas que te van a mejorar, ve directo, le dice, mira Luis, ¿qué tal? Mientras estés conversando aparte en un espacio que esté fuera del trabajo, le menciona, mira, sabes que he identificado algunas cosas en los que si lo pudieras hacer de tal manera, te va a ayudar a ser mejor. Uno. Pero si es ese tipo de persona que se niega ante todo, entonces necesitarías tener otro tipo de abordaje, como por ejemplo, tratar de hacerle preguntas para que la misma persona identifique su problema. En cualquiera de los casos, y si es demasiado negativo, lo más probable es que pueda ser alguien que sea más conflictivo con los demás compañeros de trabajo. Y esto es algo que si tú, en el caso que puedas ser jefe o la encargada del departamento, tendrías que evaluarlo junto con los supervisores. Porque también una gran parte de responsabilidad del líder es que es el velar por todo el equipo, más no por el desempeño de una sola persona. Si hay una persona que está afectando todo el desempeño del departamento, se tendrá que hacer lo posible, o en caso negativo, ver que otras alternativas que puedan ser, o sea, tendrían que evaluarlo en serio. Nuevamente, lo ideal es que, y son las cosas que te enseñan básicamente en todos los lados, en la escuela, en los libros, es que te enseñan de que lo ideal es llegar a elementos donde todos se beneficien, donde todos se manejen perfecto y en armonía, pero la realidad es que en el día a día hay mucho conflicto, hay muchas personas con intereses de por medio y hay personas que de una u otra forma te van a afectar y que no lo necesitas tener en tu organización. Entonces, cuando son casos demasiado extremos, deben evaluarlo a nivel en cuanto a recursos humanos para ver qué otras alternativas pudieran tener para este tipo de personas, pero siempre intentando en un principio las mejores formas para apoyar a este compañero. Si es imposible, habrá que evaluarlo. Espero haber dado esta respuesta, Magdalena. Déjame ver. Oye, yo tengo la opción de mostrar los comentarios o cómo vamos aquí, Cristian. No, vamos muy bien y Magdalena agradecida por la respuesta también, así que gracias Luis por esa respuesta. Y si querés pasamos a la segunda Eduardo pregunta. Mutis. Ahí está Eduardo, sí, sí, sí. ¿Los Eduardo, gerentes o jefes deben ser líderes en cada tema?
¿Qué le podemos decir? Mira, todo el mundo tiene su límite, todos tenemos nuestras potencialidades y nuestros limitantes y hay personas que son muy buenas para dar instrucciones y puede haber alguien en el mismo departamento que sea ese, que sea el motivador, aquellos que hace sentir muy bien a las otras personas. Oye, si identificas a alguna persona, tú como jefe, que a alguien que pueda complementar tu trabajo, puedes apoyarte en esta persona, aunque con bastante cuidado. No vaya a hacer que las otras personas piensen de que tú le estás dando preferencia a esta persona. Entonces, con eso debes tener bastante cuidado. Puedes llegar y también apoyarte en varios aspectos que te faltan a ti en varias personas, también en el mismo departamento, cuestión que se pueda ver de manera más equitativa. Eso sí también es completamente válido. Trata de no darle demasiada prioridad a exclusivamente una persona y sobre todo frente a los demás, porque ahí es donde pueden empezar a salir los celos o las envidias. Y esto también va a afectar al desempeño de todo el mundo y cómo ustedes se relacionan. Perfecto, Luis, gracias. Gracias por la respuesta y Eduardo por la pregunta. Pasemos a una más. A ver, Andrea nos dice, la idea es ir al líder con el tema y las alternativas de mejora, ¿no? Sí, para eso es importante que no te lances nunca de primeras. Si tú identificas que en tu trabajo eh, hay algunos problemas o algunas cosas que no se manejan bien, normalmente lo ideal sería que tú lo menciones de manera directa con tu jefe, pero siempre te recomiendo que tú tomes un espacio para ir pensando todas las implicaciones, como lo había mencionado, cómo es tu jefe, cómo es tu equipo. ¿Hay alguno de estos tipos de perfiles tóxicos o problemáticos en tu equipo? ¿Cuáles pueden ser tus motivaciones? Y por último, ¿cuál puede ser la mejor forma de abordar a tu jefe o de mencionarle algunas cosas para mejorar? Si llegas a esta respuesta, tenlo por seguro que esa propuesta que tú le vas a dar, estas alternativas que tú le vas a dar, van a tener mayor efectividad. Y aquí incluye también la forma como le puedes dar o alternativas o sugerencias o algunos puntos en los que la persona es buena y que eso le motive a ver solamente la parte positiva y comenzar a poner a un lado las cosas que fallan. Entonces, dependerá mucho de cuáles sean los resultados en tu entorno. La cuestión es que no existe como si fuese una receta mágica para todo, sino que hay que adaptarlo y que hay que ser lo suficientemente estratégico para decir, oye, tengo que hacer el abordaje así. Puede ser la mejor forma. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrea. Y es un gusto que estés acá también compartiendo con nosotros. Gracias, Luis, por la respuesta y vamos con una más de Claudia que dice, ¿cómo hablar con un líder que se cree el único y mejor líder del área y no te valora por no tener un título universitario? Qué pregunta tan interesante. Porque ya la forma en como me lo mencionas indica muchos elementos en su personalidad. Y si es alguien que ve a los demás en función al título o estudios que no tienen, entonces sería un problema de esta persona. Lo ideal sería entonces comenzar a hacer un pequeño trabajo, pero de poquito con esta persona, para que poco a poco pueda ir viendo que hay otras formas de ver a los demás y también de relacionarse. Pero esto sería un trabajo un poco menos intrusivo, de tal manera que puedas llegar y acercarte poco a poco a la persona, hacerle preguntas o hacerle ver también, entender de que otras personas pueden tener conocimiento que él no tiene por, porque no necesariamente tú tienes que tener estudios universitarios para ser alguien, más bien eres alguien primero y luego tendrás título universitario o no tendrás, pero tus actitudes y la manera en cómo tú te ves a ti mismo y ves a los demás y tratas a los demás dicen más cosas de ti mismo. Pero un abordaje como esta persona no se hace de manera inmediata. No harás un acercamiento y diciéndole, mira, tú eres tal, porque si no, va a salir el rechazo inmediato porque te podría ver a ti el ataque, más no la sugerencia, a pesar de que es el error. Muchas veces yo he visto personas que tienen problemas pero fuertes en su trabajo o en la familia o en lo que sea, pero las cosas comienzan porque uno comete un error. Es decir, de repente yo cometo el error de que cada vez que llego al trabajo no me quito el chaleco y es necesario quitarse el chaleco para trabajar y entonces eso afecta la imagen en el trabajo y mucha gente me lo dice y entonces yo no le presto atención, lo sigo haciendo y llega un punto en el que una de las personas se molesta y como se molesta porque yo estoy cometiendo el error, entonces me comienza a tratar mal. El problema de esto está en el que yo no voy a ver que mi problema o mi error, yo voy a ver que la otra persona me está empezando a tratar mal. Y entonces aquí comienzan el dime y direte, que
muchas veces ha tenido que haber visto. Y entonces ahí llega un punto en el que ninguno de los dos ve el origen, sino que los dos ven el problema en el otro. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Es un abordaje lento. Para casos como este debe ser un abordaje un poquito más lento. Quedo al pendiente Gracias. también de otros comentarios. Bien, vamos con la última entonces. Ahí agradece Clau la respuesta. Y vamos con la última, acá de Audrey, que nos pregunta, cuando contamos con una jefatura y tenemos una superintendencia de liderazgo pobre, eso afecta el crecimiento del resto del grupo. ¿Cómo le genera un feedback positivo sin causar una contienda o sea mal visto? Una de las características del líder es su capacidad de influencia. Y influenciar no es una receta mágica, sino un manejo de determinadas situaciones, que va no solamente de entender cómo es la otra persona, sino de cómo influenciarla y también de cómo es que tú vas a decir las palabras. Es decir, no solamente cómo lo vas a decir, sino tu lenguaje corporal, y también de tu tono de voz. Eso influye muchísimo. Cuando tienes a una persona que tiene un punto de vista diferente, te quedan muy pocas opciones, sobre todo si tienes una posesión por encima. Si es alguien que es tu empleado o que esté por debajo, puedes buscar formas de reunirte con la persona aparte y hablar con ella, darle mentoría o con él, de tal forma que esto ayude a que puedas corregir este trabajo con esta persona o inclusive proponer alternativas de formación o de mentoría en la misma empresa para mejorar el desempeño y que un especialista externo les pueda también a ustedes ayudar. Depende, siempre hay muchas alternativas, pero si es un cargo superior que pueda estar también afectando, lo ideal es que allí hagas un acercamiento de tal manera que la otra persona no vea ni siente de que tú estás influenciándole o buscando la manera de poder hacerle cambiar de opinión, porque eso inmediatamente va a activar el rechazo. Es como hasta como en la política. Hay gente que está tan cerrado en su propia idea y eso también lleva a sesgo. Hay un tipo de sesgo que creo que se llama el sesgo de grupo, en el que nosotros y también el sesgo. Es que hay tantos sesgos que no me recuerdo cuál es el nombre. Hay un sesgo que tiene que ver con el grupo que es de grupo, que es cuando tú ves a personas que comparten algún elemento en común, te sientes más identificado y le das hasta más prioridad al contacto con ellos o hasta el de dar privilegios a ellos en cualquier acción frente a otra persona. Uno, pero si también te encuentras, pero si también tú tienes un tipo de creencia en particular, tú vas a buscar temas, tú vas a buscar personas que den validez a aquellos que tú también crees. Eso también es otro tipo de sesgo que no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero eso hace de que personas que te crean en el horóscopo se pongan en el televisor esperando que pasen las cuestiones del horóscopo o buscan por internet cuestiones del horóscopo porque buscan reafirmar su propia creencia. Cuando tú tengas una persona que tiene alguna creencia en particular, va a ser muy complicado influenciarle porque vas a tener esa barrera de entrada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que no te vea como alguien, como un enemigo, como una persona que le va a querer cambiar la idea, sino que poco a poco puedes ir haciendo de que esta persona vea su perspectiva de manera diferente, siempre y cuando no sienta que tú le estás influenciando, que sienta que él mismo o ella misma está tomando la decisión, pues por su cuenta. Eso influye con lo que yo he mencionado anteriormente, como es, o que le puedas dar alternativas, o que puedas hacerle preguntas para que la persona encuentre su problema, o que puedas indicarle directamente cómo pudieran o deberían hacer las cosas. Esas tres formas te van a ayudar bastante a que tú puedas tomar la mejor decisión o abordaje. Luis, gracias por la respuesta. Gracias a todos por las preguntas, súper interesantes las preguntas que se hicieron y la respuesta también. Y vamos con las tres últimas y ya con esto te liberamos. Ahí mirá el registro, no sé si lo estás viendo, vamos a mostrarlo una vez al público ahí. Un lindo registro que después lo vamos a Qué bien, compartir. Es magia esto, es magia. qué bien, me encanta. Muy bueno. Bueno, vamos con las tres últimas y con esta te libramos. Te aseguro que no son nada difíciles, pero vos hablaste de dos libros en la charla y mencionaste uno de pensar rápido, pensar despacio. Así ¿Cuál es. es el que realmente recomendarías? A ver, recomendanos un libro. El libro que más me ha encantado sonará un poco particular, pero ese libro es... yo me he mudado muchas veces, yo he tenido que mudar Sí. muchas veces, pero siempre que me voy para alguna parte o hasta sea de viaje, me llevo ese libro. Se llama Las 100 estrategias de la guerra. Las 100 estrategias de la guerra. Sí, Excelente. más lo debo tener por acá lo dejo. Es un libro extenso, cerca de 500 páginas. Sonará particular, pero
a lo largo de la presentación, creo que lo había mencionado en una ocasión, mencioné de que a nosotros se nos enseña de elementos de colaboración, del apoyo mutuo, pero en la realidad y de fondo hay mucho conflicto con otras personas. ¿Por qué? Por cuestiones de intereses, por cuestiones de percepción, y nosotros tenemos que aprender a defender lo nuestro. Debemos aprender también hasta a evitar el conflicto o a tomar decisiones clave en momentos determinados, hasta poder anular a una persona cuando no ocurre, cuando no hay ningún tipo de alternativa. Este libro, ¿qué pasa? Te cuenta a través de 100 claves o 100 principios, y visto a través de historias, ejemplos que aplican tanto a la política, a la guerra, a los conflictos, hasta el deporte, hasta situaciones en cuanto a negocio, hasta en el arte. Te explica ejemplos de mucha gente sobre cómo ha manejado el conflicto y ha llegado a influenciar a otras personas. Y esto es muy, pero muy bueno. Este libro, si bien trata de la guerra, no se trata de generar guerra, sino de evitarla o manejar este tipo de situaciones. Una de las cosas que más me encantó era una de las historias que hablaba sobre Alfred Hitchcock, que es uno de los cineastas más reconocidos del mundo, o de la historia, mejor dicho, en el que él era una persona que, o mejor, de manera general, en cualquier grabación de película, siempre vas a tener a personas que quieren figurar, actores, productores, guionistas, todo el mundo quiere dar su perspectiva y suelen ser escenarios de mucho caos. ¿Cómo él se manejó? ¿Cómo él hacía de que todos los demás pudieran llegar y hacer un trabajo correcto y todo de forma correcta como él lo tenía en un plan? Esas son cosas que también te explican. Él identificó elementos como que la gente quería obtener quería tener esa influencia y él les permitía hacer esto, pero él al final decidía qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no. Entonces, era una persona que también identificó que los directores de cine peleaban con todo el mundo y él más bien tenía una perspectiva diferente, y entonces los demás lo veían como que con cautela. Y pequeños detalles también, planificaba o estudió absolutamente todos los aspectos en cuanto a la grabación, a las grabaciones, de tal manera que comprendía con exactitud cuáles eran los límites que tenía cada persona que participaba en la producción de una película, y entonces sabía exactamente qué cosas decirle y cuánto espacio dejarle a cada persona. Es decir, aprendí una gran cantidad de elementos que él lo aplicaba para tener más efectividad, y esos son elementos o son cosas que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en muchos aspectos. Por eso me encanta muchísimo este libro. Buenísimo. Bueno, gracias por esa recomendación. Y justo mencionaste película. ¿Qué película nos recomendarías? ¿Qué película? A ver. Wow, no sabría decirte, pero sonará contradictoria, pero me encantan las películas de Rocky, las primeras, por la cuestión de Bueno, motivación, es impresionante, y las últimas, en serio, las de, no se llama Rocky, sino las de el hijo de Rock, de ok, Cassius, que de, Rocky está como entrenador en realidad. así es, Ahí wow, es va. impresionante todas las cosas que te enseñan sobre los conflictos en cuanto a la familia, pues la motivación, necesidad de superación, necesidad de reinventarse y apoyar también a otras personas, hasta de perdonarte a ti mismo y perdonar a las otras personas, que si bien son personas que al final se lanzan a golpe, pero hay mucho elemento de fondo que a mí me encanta. Hay muchas más películas, pero esas son las que me gustan. Siempre que me preguntan esto, digo que estas películas son las que me encantan, con excepción de Rocky 5. Todas Con las demás me excepción. gustan. Bueno, y vamos con la última pregunta y ya te liberamos y te agradecemos muchísimo. La última es, decinos un destino en el mundo. A ver, un destino en el mundo, el que más te guste. Wow. Vos dijiste que viviste en varios lados, ahora estás en España, de nuevo, para los que se sumaron ahora, Oye, no sos de sabría Venezuela. decirte, en realidad no sabría decirte, porque yo siento que independientemente del lugar, lo importante es que tú puedas estar con las personas que tú aprecias, las personas que tú quieres. Yo, por ejemplo, tengo acá a mi esposa y también tengo a mi bebé, y nosotros hemos Sí. estado en distintas partes y siempre aprovechamos el lugar y el espacio, pero no tan enfocados en el espacio, sino en que nosotros podemos compartir nosotros mismos. Y eso creo que es lo más importante en mi caso. Si me preguntas de un lugar que yo quiera ir, no sabría decirte. Tal vez a unos lugares donde he tenido que ir, pero no he podido. Por ejemplo, estoy en España aquí de hace cierto tiempo, pero no he podido ir a la parte norte de Europa. Tengo pendiente de hacerlo en lo que comience a bajar un poco esto, porque aquí en Ujú. Europa todo está cerca. Es una verdadera locura, pero con un vuelo de 30 euros tú te vas a cualquier parte que quieras. Es verdad. Bueno,
no me dijiste en concreto cuál, pero está bien. Estás a punto de ir a buscar ese destino que tanto querés. Así que, Luis, nada más. La gente muy agradecida, muchos comentarios también. Te agradecemos muchísimo. Sé que es muy tarde, de nuevo lo vuelvo a marcar, pero porque nada, la comunidad es agradecida también por eso, por todo lo que compartiste. Ahí Tam también lo registró, así que le agradecemos a Tamara, la pueden seguir a ella también en sus redes, que después compartimos toda la información. Luis, no tengo más nada que decirte que agradecerte. Muchas gracias por toda la información, por tu generosidad, por decir que sí el primer día que hablamos de Speaker 20, allá por hace un par de meses atrás, Sí. y llegó el día y te lo agradezco. ¿Querés cerrar vos? Cerrá tranquilo y te agradezco mucho. ¿Qué le dirías a la audiencia? Muchas gracias por estar acá y compartir este espacio conmigo y escucharme. Y busquen ese libro, les va a encantar, en serio, les va a encantar. Este es el libro que en verdad a mí me ha encantado mucho y me ha ayudado a ver las cosas de una forma muy estratégica. Yo tengo bastantes libros, bueno, bastantes libros no, bastantes vídeos, tutoriales, artículos sobre distintas temáticas y trato de abordarlo todo de manera estratégica, pero más desde que aprendí a ver este libro, porque todas las cosas que tú hagas también pueden tener un contra y hay que también medirlo. La clave de una persona o la clave de un plan, cuando tú planificas tu carrera, mejor dicho, no tratas de tener el plan perfecto, sino algo que te permita estar en una posición de que tú puedas cambiar el plan con facilidad o adaptarse también a las circunstancias. También es importante entender mucho cómo está el entorno y la clave no es buscar el conflicto, sino resolverlo antes de que ocurra. En verdad ha sido un verdadero gusto. Me pueden encontrar a mí como Luis Prado o buscando desde Google Luis Prado LinkedIn y me va a aparecer por ahí.